que son los que tienen que ver con la clasificación con indivisión forzosa. En este caso tenemos la primera, es la temporaria, que arranca en el 1999. El condominio con indivisión forzosa temporario, lo más importante para tener en cuenta es el plazo. Esta indivisión nace por la voluntad de las partes. ¿Se acuerdan que hoy yo les di, puede una de las formas de nacer esta forma de indivisión forzosa temporaria, puede surgir por la voluntad de las partes? Hoy, cuando lo nombramos, yo di el ejemplo de que nos habían echado del laburo y con la plata de la indemnización íbamos a comprar un campito para explotarlo. Entonces, uno de los condóminos le dice: esperá, yo voy a poner toda la guita que tengo de la indemnización en ese proyecto, pero bueno, quiero tener una garantía de que ese campo vamos a producirlo para vender manzanas por un determinado tiempo. Entonces, se establece que el plazo no puede exceder de los 10 años. Puedo establecer 5, 3, pero no puede ser mayor de 10 años. En el caso de que esa indivisión exceda ese plazo, se va a tener por computada a los 10 años. Luego de los 10 años, cualquiera del resto de los condóminos puede solicitar la partición. Por eso, la indivisión forzosa, en este caso, dentro del código, se establece como temporaria. Acá en el artículo 2000 nos dice: convenio de suspensión de la partición. Los condóminos pueden convenir suspender la partición por un plazo que no exceda de 10 años. Si la convención no fija plazo, o tiene un plazo incierto o superior a 10 años, se considera celebrado por ese tiempo. El plazo que sea inferior a los 10 años puede ser ampliado hasta completarse en ese límite máximo. Es decir, hicimos un convenio donde el plazo para la partición son 7 años y decidimos ampliarlo. No podemos ampliarlo por otros 7 años. Podemos ampliarlo por 3, que sería lo máximo que se puede pactar el plazo de un condominio sin indivisión forzosa temporario. Estos artículos son poquitos, van del 1999 al 2003. Lo más importante para tener en cuenta en estos artículos es cuál es el plazo máximo. Tengan siempre presente que el plazo máximo tiene que ser de 10 años. En el caso de que hayamos pactado, nos dice el artículo 2002, un plazo, pero se puede pedir una partición anticipada siempre que concurran circunstancias graves, en donde tenemos que solicitarla judicialmente, y el juez puede autorizar que se realice la partición antes del tiempo previsto. ¿Qué se entiende como causas graves? A ver, vamos al ejemplo del caballo o de una propiedad. Si a mí me sale la posibilidad de irme a algún otro lugar y tengo en condominio un caballo de carreras con Juan, y yo me estoy perdiendo el negocio de mi vida porque me tengo que ir a vivir a Australia, pero yo justo con Juan pacté ese condominio,
y puedo solicitarlo a modo de excepción porque me estoy perdiendo un súper negocio y no me voy a quedar sujeto a que tengo un condominio con Juan por una propiedad, por un caballo, y mi idea es establecerme en Australia a laburar como actor porque voy a interpretar a Indiana Jones, ¿era? No, Indiana Jones era el otro, a Cocodrilo Dandy. Y entonces una causa que pierdo el negocio de mi vida, imagínate. Voy a andar ahí con los canguros, voy a ser famoso, voy a salir en Hollywood y todo ese tipo de cosas. Es un modo absurdo el ejemplo que di, pero para que más o menos lo entienda. Tengo que fundamentar el por qué quiero solicitar judicialmente que con antelación se haga la partición, porque se está desvalorizando, porque tenemos una propiedad y Juan y yo no estamos realizando las mejoras útiles ni las mejoras necesarias. La propiedad está perdiendo cada vez mayor valor. Entonces, antes de que corramos el riesgo de que la cosa se destruya, podemos solicitar la partición. Ese no es tan absurdo como el que di de quererme hacer el Cocodrilo Dandy. Por ahí ese lo entienden mejor. Profe, una pregunta. Esto Martín. Es lo que yo te preguntaba hoy, que esto se pacta entre los condóminos, si va a ser forzoso o no forzoso. Nosotros podemos pactar por voluntad nuestra, porque somos condóminos a raíz de un testamento y la voluntad del causante era que vos y yo conservemos el auto, el Ford A de nuestro abuelo y que no lo vendamos. Bueno, está bien, pero por un plazo, 10 años. Después, cualquiera de nosotros puede pedir la partición a través de ese acto de última voluntad en el cual el testador nos dejó el Ford A. Claro, pero eso ya nos viene impuesto, pero yo te digo, y si vos y yo compramos un lote, también podemos y pactamos que, Hernán, compremos el lote y vamos a invertir en, no sé, en hacer una vivienda o 2 viviendas, una para cada uno. Sí. Podemos pactar en que no se genere la división. Bueno, pero tiene que ser un plazo que no puede exceder los 10 años, porque se entiende que el condominio sin indivisión forzosa es el ideal, en donde cualquiera de nosotros en cualquier momento puede pedir la partición. Y teniendo los 10 años esos y que sea la indivisión forzosa, yo igualmente en esos 10 años, yo sé que no vamos a poder vender todo, pero sí igual puedo vender mi parte. Durante esos 10 años no. Entonces por eso me confundí al principio. O sea, entonces el tema es lo que impone la indivisión forzosa, en que no podamos hacer la partición de la cosa. Perdón, vos me decías de vender tu parte. Sí, tu parte podés hacer lo que vos quieras. Dentro de esos 10 años también. Lo que no podemos hacer es la partición de la cosa. No podemos vender para dividirnos después la plata. Establecemos un plazo en donde tenemos ese periodo de tiempo por el cual no se puede disolver el condominio. Claro. Porque las formas de disolver el condominio es por la partición, por la destrucción de la cosa, por el abandono. Sí, sí. Pero yo sí me puedo ir. Eso lo vimos en la primera parte. Cada uno puede hacer y disponer de su parte, pero vos lo vendés, pero yo voy a seguir en condominio con otra persona, con el que te compra. Sí. Y el que te compra tiene que saber que está comprando en condominio con otro. Claro, sí. Ahí va, gracias. Profe, esta declaración, ¿dónde se hace? ¿En la escritura, la escrituración del condominio? Si compramos un inmueble, vamos al caso del inmueble, al momento de hacer la escritura va a decir que somos condóminos de una determinada propiedad.
Y cuando se asienta esa escritura, va a figurar que somos condóminos en determinado porcentaje de esa determinada propiedad. Creo que por acá tengo un informe de dominio de un condominio, pero no sé en qué carpeta lo tengo. Denme un segundo que si lo tengo acá les muestro cómo se asienta en un informe de registro de la propiedad los porcentajes. Ya, miren que lo busco. Me parece que esta carpeta no es. Eso por comprar todas carpetas amarillas. Pero bueno. Esta es una escritura donde hay un condominio. No sé si se llega a ver ahí el título. Yo se los leo porque no se va a llegar a ver. Dice, venta tal y tal a tal y tal y otros. Escritura número tanto en la ciudad de Buenos Aires, capital de la República, bla, 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 los tantos días comparece por una parte el vendedor, casado, mayor de edad, titular de DNI tanto, por otra, los siguientes. Y ahí empieza, en esta parte, a nombrar al resto de los propietarios. En este caso, esta escritura son 4 los propietarios de un terreno. Son condóminos, y cada uno tiene un 25%. Eso, como está redactada acá en la escritura, es lo que va a figurar en el informe de dominio que se solicita en el registro de la propiedad. Y ahí va a estar establecidas las partes. Y el uso del goce, el usufructo y todo eso también es parte del título. El usufructo es otro derecho real, que todavía no lo vimos. Pero las queda disposiciones, claro. No. Ahí, acá, no. Por eso, hoy cuando vimos, antes del cortecito, hablamos el tema del uso y el goce de la cosa, dijimos que se pueden poner de acuerdo entre las partes, o en el caso de que no se pueda, a través de una asamblea se puede nombrar un administrador y en ese caso sí, es un documento privado que queda, no forma parte del cuerpo de la escritura. Perfecto, eso quería saber. Gracias. Bueno, seguimos con los condominios con indivisión forzosa perdurables. En este caso, los condominios con indivisión forzosa perdurable generalmente son aquellos que establece la ley. ¿Cuáles vamos a ver acá? Todos los que tienen que ver con el tema de muros, cercos y fosos, que tienen que ver con medianería. Ustedes hicieron un trabajo práctico de medianería, ¿no? ¿No? Bueno, igual a la noche. Bueno. Les explico el tema de medianería y por qué el tema de condominio. Por ahí lo van a entender fácil con el tema de los ejemplos. En este caso, la indivisión forzosa esta es perdurable. Nace por la voluntad de la ley, generalmente. Un ejemplo, nosotros vivimos en un edificio que está afectado al régimen de propiedad horizontal. Cada uno tiene su departamento. Pero todos somos condóminos de las partes comunes. Ejemplo, el ascensor. Y es perdurable por el hecho de que, más allá de que nosotros, todos los que estamos hoy acá en la sala, cada uno tenga su departamento y que seamos condóminos de las partes comunes, ninguno de nosotros puede pedir que se haga la partición y se ponga en venta el ascensor. Entonces, en ese caso, el condominio que tenemos respecto al ascensor es con indivisión forzosa perdurable.
El código nos habla a partir del artículo 2006 de muros, cercos y fosos. Esto tiene que ver con el tema de medianería, tiene que ver con el tema del uso común, y por eso a través de este uso común somos titulares en condominio de determinada cosa. En el caso de la medianería, vamos a tener distintos muros o distintas divisiones de acuerdo a la zona en donde vivamos. Si vivimos en una zona urbana, generalmente podemos tener muros separativos o divisorios, que son aquellos que marcan mi inmueble. Para hablar del tema de muros, cercos y fosos, sí o sí nos vamos a referir a inmuebles. En este caso, no vamos a hablar de cosas muebles. En este caso se necesita la existencia de dos inmuebles. Perdón, ¿eh? Entonces, como les decía, acá se necesitan que haya dos inmuebles colindantes. Yo soy propietario del lote A, mi vecino del lote B. Y podemos tener un muro separativo o divisorio, que es el que demarca cuál es mi propiedad. Un muro encaballado. ¿Cuál es el encaballado? Vieron que los ladrillos son de 30. Y es encaballado porque 15 centímetros del ladrillo está del lado del fondo de mi vecino y 15 centímetros del ladrillo está dentro del lado de mi propiedad. En ese caso, ese muro encaballado es una medianera. Divide las dos parcelas. Tenemos el muro que puede ser contiguo, es decir, que lo hago dentro de mi propiedad, pero si mi vecino lo va a usar, yo le puedo vender esa partecita porque yo lo hice totalmente dentro de mi propiedad. Y es medianero cuando es común a los dos. Genera esto de que sea un muro medianero común a los dos. En la pared dividimos ambos lotes, y si yo lo hice a costas mías y él lo empieza a utilizar, yo tengo a mi favor el derecho a exigirle el que contribuya con el gasto que hice. No nos podemos poner de acuerdo y construirlo entre los dos. Por eso, en ese caso, la medianería o el muro medianero es un condominio, porque ambos tenemos entre los dos la propiedad, un objeto, que es el muro, dos titulares. No podemos pedir la partición por un tema de seguridad, por un tema urbanístico, por un tema de que delimitamos nuestras propiedades. Por eso son con indivisión forzosa perdurable. ¿Estamos bien hasta ahí? Va rápido, estamos bien. Bueno, todo esto de la clasificación de los muros, cuál es contiguo, cuál es encaballado, todo eso está en el artículo 2006. Después hay otra clasificación que es el muro en elevación. ¿Qué es esto? La medianera tiene determinada altura. Yo puedo hacer un muro, pero va a ser medianero los 3 metros, dice el código. De los 3 metros en adelante es muro en elevación. Si yo quiero hacer un muro de 8 metros, no le voy a poder exigir a mi vecino
que contribuya con el 50% de ese gasto, porque se entiende que hasta los 3 metros es medianero. De ahí en adelante es muro en elevación. Si lo quiero hacer de 8 metros, es a costas mías. Salvo que él se ponga de acuerdo conmigo y entre los dos lo querramos hacer de esa altura. Por eso lo podemos hacer de 8 metros si queremos y pagar entre los dos el gasto. Pero si yo hice un muro de 6 metros y el día de mañana al que compró el terreno lindero le quiero cobrar esa medianera, tengan presente que hasta los 3 metros es medianera, de 3 metros en adelante es muro en elevación. El tipo me puede decir, no, flaco, yo te voy a pagar esa construcción que hiciste de 6 metros y medio. Yo te puedo pagar lo que dice la ley, el 50% de hasta los 3 metros. Y siempre y cuando los gastos, obviamente yo he hecho un muro dentro de todo con los materiales normales que se utilizan para esas cosas. No puede ser que yo haya hecho un muro y lo haya hecho bañar en oro porque claramente no me va a pagar el bañado del oro. Me va a pagar el valor del ladrillo común, del cemento, de la arena y la base. Y yo quise hacer algún que otro detalle como para que quede más lindo. Y en vez de haber usado ladrillo común, usé esos ladrillos de vista que son lustrados, lo mandé a barnizar, ese tipo de cosas. Esos gastos no estarían dentro de lo que sería un gasto común para la ejecución de una medianera. No se lo puedo exigir a mi condominio que lo pague. ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Te hago una pregunta, Hernán, porque me surgió una duda. En la escritura no figura nada de cómo se hizo la medianera. No, eso no. Porque te comento puntualmente. En mi casa, que yo la compré hace unos cuantos años, hace un tiempo el vecino me plantea que la medianera es de él. Porque puede ser que esté dentro del terreno de él. ¿Y yo qué sé cómo es de él? ¿Qué es de él? Un agrimensor, un plano de obra, y se establece si la medianera está dentro del terreno de él. Estamos hablando de que el muro ese es un muro contiguo. Sí. Para que se transforme en medianera y vos lo puedas usar, tendrías que pagar el valor de esa construcción más la porción de terreno que él está perdiendo. Claro. Por eso, generalmente, la medianera, la más común que podemos encontrar, es la encaballada, que se hace con ladrillo de 30, donde 15 centímetros están dentro de un terreno y otros 15 dentro del otro terreno. Por eso es encaballada, porque afecta 15 centímetros de cada una de las heredades. Si vos lo hiciste dentro de tu propiedad, el día que tu vecino apoye algo o quiera empezar a utilizar esa pared, ya dejaría de ser un muro privativo y pasaría a ser medianera. Y vos ahí tenés la posibilidad de exigir el cobro de la porción del terreno. En realidad yo ya lo compré así. O sea, la única forma de sacarme la duda es llamando a un agrimensor para que venga con los planos a tomar la medida para saber verazmente si es o no es mío. Si no es o no es medianera, va. Y en principio todo eso se resuelve con las disposiciones administrativas del lugar. En el caso de que haya desacuerdo entre vos y tu vecino, ahí lo vas a judicializar. Ahora, profe, ¿cómo sabe Pablo que al dueño anterior no le hizo lo mismo? Claro. Por eso, dentro de las disposiciones administrativas del lugar, tiene que haber algo. Porque en el municipio, cuando vos haces las obras, vos tenés que presentarlas. Sacar un permiso de obra. Claro, pero si ya la pagó el dueño anterior. Te lo tienen que visar. Y todo eso queda dentro de lo que sería la administración.
¿cómo se llama? Todo esto que tiene que ver con medianería y todo esto, tiene mucho que ver con el tema de las obras. Y todo lo que tenga que ver con la construcción, obras, permisos y eso, la primera ventanilla en donde se presentan es a través del municipio. Por eso, lo mismo que lo relacionan esto cuando hablamos de luces y vistas que vimos al principio de la clase con el tema de límites al dominio, también yo les dije, tiene mucho que ver con las disposiciones administrativas, porque en cada lugar, de acuerdo a las características, es en la forma que se hace una medianera, un muro. A ver, en la zona rural, lo vamos a ver ahora, que también es un condominio con indivisión forzosa perdurable, si vivimos en el medio del campo, no vamos a hacer una medianera. ¿Cómo vamos a dividirlo? Con alambre o con las típicas zanjas de campo. Vieron que las zanjas de campo son esas que son profundas y grandes. Y el cerco vivo, no sé, es normal que por ahí si vamos por la ruta se puede apreciar que por ahí hay toda una hilera de árboles, uno al lado del otro, uno al lado del otro. Eso también es una forma de dividir los campos, a través del cerco vivo. En la ciudad no se da. En la ciudad se da el tema de la medianería. ¿Y la libustrina, eso también es como...? También es cerco vivo, sí, sí. Gracias. La libustrina se lo toma como cerco vivo. Y por eso, si tenemos un condominio sobre una libustrina, que es la cual divide nuestros dos terrenos, tenemos que mantenerla. O vamos a suponer que yo soy el encargado de pagarle al flaco que venga y corte y mantenga la libustrina. Yo después a vos te puedo solicitar que, como es una medianera que está dividiendo tu parcela de la mía, te puedo solicitar que me contribuyas con el mantenimiento de ese cerco vivo que tenemos. En el caso de que el cerco vivo lo utilicemos como una división entre los dos terrenos. Por eso pasaría a ser una medianera. En el campo pasa lo mismo con el tema de los alambrados. En una zona rural, yo alambro mi campo y cuando lo hice, delimité también la totalidad, tengan presente esto, la totalidad del campo de mi vecino. Si no cerqué la totalidad del campo de mi vecino, no le puedo pedir nada porque no es una medianera. Pero si yo cerqué y ese cerco tiene las características que también delimita la totalidad del predio de él, ahí le puedo exigir el gasto del alambre o el gasto de la máquina en haber hecho el foso o la forma en que hayamos determinado realizar esta medianería. Eso también es un condominio con indivisión forzosa perdurable. ¿Respondí a la pregunta, Pablo? Sí, aunque me quedé pensando que es medio un quilombo, ¿viste? Porque si vos sos un propietario posterior, vos, la verdad, hablando mal y pronto, ¿qué carajo sabés cuál fue el criterio que se usó en su momento para levantar ese muro que estamos hablando de 20 metros por la altura normal, ¿va? Bien, pero vamos. Y cuando vos vas a mirar la verdad nunca se me ocurrió que cuando vos vas a comprar una propiedad, te tenés que ir a poner a mirar si el muro es tuyo o no es tuyo, ¿viste? Claro. Pero, ver, profesor, en ese caso, vos, Pablo, tenés los planos. Tenés los planos de tu casa. Sí, los planos, la escritura y todo, pero no hay ningún detalle donde diga la medianera se hizo bajo tal circunstancia. En el plano tiene que figurar. Claro. En el plano de mensura y en el plano de obra tiene que figurar. Claro. Lo vamos a ir a chusmear de nuevo, che. Dale. Muchas gracias. No. Igualmente,
la generación de estos muros, estos profesor, cerramientos. ¿me permitís un segundito? Igualmente, Pablo, la municipalidad, viste que generalmente tiene que tomar fotografías y demás, por si vos llegás a hacer alguna reforma en tu domicilio, porque en eso varía también el impuesto. O sea que vos podés averiguar sobre eso. ¿Dentro de qué municipio está tu domicilio? No, es de Avellaneda, pero la verdad es un tema No le anecdótico. digas, Pablo, no le digas que te quiere cobrar impuestos, Pablo. No, es No anecdótico. seas tonto, no le digas. La tenés que ver a Cecilia. Lo Se está gracioso filmando que a todos. Cecilia está en la parte de apremios. Trabaja en contencioso Lo administrativo. gracioso es que cuando veo a esos vecinos siempre me desliza, porque mirá que la medianera no es tuya, me dicen. Arreglar con el vecino. ¿Vos la utilizás, Pablo? No, Si no la usás, estamos hablando de una zona urbana. sí, sí. Cerramiento, generalmente en las zonas urbanas es obligatorio. ¿Cuándo nace y es medianera? Desde que vos apostás algo y empezás a utilizarla. Si no, es un muro privativo, si está hecho dentro de mi propiedad. ¿Cuándo ese muro privativo que está en mi propiedad pasa a ser medianera? Cuando yo apoyo y empiezo a construir. Claro. Ahí es medianera, si no es muro privativo. No es cuando... Yo hice el muro y cerqué toda mi propiedad. Lo hice dentro de los límites de mi terreno, sin invadir el terreno del vecino, como es el caso que vos estás contando. Claro. Pasados los años, vos compraste, venís a vivir y cuando empezás a edificar tu vivienda, una de las paredes de tu vivienda se apoya sobre ese muro que yo hice. A partir de ahí, ese sector se transforma en medianera y te puedo exigir. Pero si vos no lo utilizás, porque el cerramiento dentro de las zonas urbanas es obligatorio por un tema de seguridad, por un tema de delimitar las heredades. Eso surge del 2007. Dice, cerramiento forzoso urbano. Y dice, cada uno de los propietarios de inmuebles ubicados en el núcleo de población o en sus arrabales tiene frente al titular colindante el derecho y la obligación recíproco de construir un muro lindero de cerramiento, al que pueden encaballar en el inmueble colindante hasta la mitad de su espesor. Ese es el encaballado. Pero si está dentro de mi propiedad, porque yo no tengo vecinos, ¿a quién le voy a exigir? Si está baldío el de al lado, no vive nadie, no tengo ni idea quién es el dueño del de al lado. No puedo exigirle hacer una medianera. Hago el muro para cerrar mi propiedad en mi terreno. El día que vos te mudaste y empezás a construir y tocas esta pared, a partir de ahí yo tengo el derecho de exigirte la medianería y que pasemos a hacer condóminos de ese muro. Una consulta, cuando usted dice que yo le puedo exigir al otro o el otro me puede exigir a mí, construir tiene que ser un inmueble, no por ejemplo que yo haga una parrilla ahí, o la parrilla también. Vos lo utilices, vos apoyes algo. Gracias. Vos tenés que hacer uso de esta cosa. Ahí pasamos a hacer condóminos. Profe, quiero hacer una pregunta. En el caso de que haya como medianera, por ejemplo, la pared de una casilla de chapas, Sí. yo retiro esa casilla y no quiero levantar mis 15 centímetros. ¿Qué pasaría con la otra parte? ¿Me puede obligar a realizarla? De hacerlo a costo de ella y después obligarte a vos a que le pagues el 50% que te corresponde. Yo puedo poner un alambrado en mis 15. Sí, también. Con una media sombra, ponele. Hay que ver las características del lugar. No. Hay lugares en donde las disposiciones administrativas no permiten los cerramientos con chapa, alambres. Si me decís que vivís en una zona rural, y sí, lo más probable es que usen alambre. Si me decís que vivís en una zona céntrica, y hay que ver las características de esa zona, te van a exigir determinados cerramientos.
Claro. Si vivís en un barrio privado, No, seguro. más Sí. adelante, te vas a dar cuenta que las características generalmente es la de no generar este tipo de cerramientos y por Claro. ahí utilizar cercos vivos. No, sí, eso lo he visto también. Está Por bien. eso siempre tenemos que ver respecto a la zonificación y a los usos y costumbres del lugar en donde se realice esta medianera, digamos. Claro. Porque no en Está todos bien. lados se utiliza los mismos materiales o las mismas características. Está bien. Yo tengo una duda. Mi marido se compró la casa y cuando fui a chusmear me llamó poderosamente la atención que la medianera tiene como una ventanita, una abertura libre. Resulta ser que hay un pilar, donde baja la luz y es compartido. Está ahí como al límite. Yo digo, esta ventanita, ¿se puede cerrar o no se puede cerrar? Y no sabemos si podemos cerrar o no. En teoría no se pueden poner ventanas en la medianera por un tema de privacidad de cada uno de los... Es como un cuadradito, un hueco de 2 o 3 ladrillos más o menos que quedó ahí abierto y se ve que está así hace años, porque más que nada me parece que es para acceder a la llave de luz, porque el pilar de luz es compartido y está ahí al límite de la medianera. Pero el pilar de luz, la parte hecha en material puede ser compartida. Corregime si me equivoco. Pero la caja es individual en cada uno de los terrenos. Claro, si la caja es individual, yo creo que la medida sí es del 20 centímetros la medianera porque sigue. Después del pilar sigue la medianera y está como el cuadradito que apoya al pilar, digamos. No debería existir una ventana o esa que vos me decís que hay en la medianera, si es medianera. A ver, yo les doy un ejemplo que se usa mucho, que yo me acuerdo cuando yo era chico pasaba siempre acá en mi casa. Encima, el cable pasa por la pared. Hicieron una modificación nueva que se ve el reboque y el reboque ya es de la pared de la casa de mi marido, digamos. Es re llamativo como hicieron. Mirá, no sabría cómo... Si es una medianera, no puede haber ventanas. Okay. Ya eso es así. Lo que vos me estás explicando, habría que verlo bien dentro de las medidas de cada una de las parcelas. Sí. Pero, por ejemplo, yo te doy el ejemplo de algo que pasaba cuando yo era chico en mi casa. En la medianera que hay en mi casa y la de mi vecino, como teníamos distintas fases de luz, mi viejo y mi vecino lo que hicieron fue, justo en la medianera, poner unos tomas para que cuando a él se le cortaba la luz, cambiaba la fita y tenía luz con la fase de mi casa. Y cuando a nosotros en mi casa, que yo era más pibe, se nos cortaba la luz, cambiaba esa fita que estaba justo en la medianera y usábamos la luz de mi vecino porque eran distintas fases. Todas esas cosas estaban sobre la medianera, pero la teoría es que ventanas y nosotros somos copropietarios de la pared, pero no podemos agregarle nuevas cosas a los que estemos de acuerdo. Claro. Nos vamos a poner una puerta, una ventana. Vos fijate que cuando vimos límites al dominio hoy, sí, que arrancamos, el tema de las vistas nos da cierta distancia de la medianera, tomando la parte de mi vecino. Por eso no se puede poner una ventana y la abertura esa que vos me estás diciendo. Claro, sí, es lo que a mí me pareció, pero bueno. Profesor, tal vez lo que le pasa a la compañera, que es una cuestión, digamos, así medio como que de entrecasa, quizás no haya una persona que sepa hacerlo, que sepa dónde debería estar ubicado, tal vez fue una cosa así medio hecho. Sí, puede ser algo que viene de hace mucho. Claro. Sí, claro. Es una construcción bastante antigua, la casa creo que tiene como 50 años, y puede ser que en su momento haya impactado de esa manera y ahora, obviamente. Ajá. A mí no me quiere. Es muy probable, pero sí,
dentro de tu derecho hacer ese cerramiento. Ok, gracias. Bueno, otro detalle para tener en cuenta es cuánto es el plazo por el cual yo puedo exigir el cobro. Acá tenemos, dentro de lo que es la parte de medianería, la prescripción adquisitiva, el cual si yo habito ese inmueble hace más de 20 años, puedo prescribir y pasar a tener el condominio. Y si yo hice esta medianera y mi vecino la está utilizando, yo tengo un plazo para reclamar y percibir el cobro de ese gasto de la medianera, que es de 5 años. Eso surge del 2560. Tiene que ver con el tema de la prescripción liberatoria. Ahí se conectó Fede. Profesor, bueno, no entendí. De la medianera uno puede pedir... Vieron que estábamos hablando del tema de que realizamos el muro, donde mi vecino, donde empieza a utilizarlo, pasa a ser una medianera y tengo la posibilidad de exigirle el cobro de ese gasto que hice para la construcción. Hola Fede, buenos días. Buen día. ¿Se me escucha? ¿Cómo Sí. estás? Perfecto. Bien. Empecemos con la pregunta de la compañera que acaba de decir no sé qué cosa. Que yo estaba hablando de medianería y tuvimos varias preguntas. Y recién, esta última. ¿cuánto es el plazo que tengo para exigir el reintegro del gasto por la medianería? Que es de 5 años. No, lo que yo había preguntado es que si uno no había entendido bien, y era si uno puede pedir la prescripción adquisitiva de una medianera. Eso es lo que no entendí. Disculpe. Sí. Puede hacer. Sí, puedo hacerlo. Es un modo de adquirir de manera originaria la mitad de la pared que por ser medianera corresponde al vecino y la mitad del terreno sobre el que la pared se asienta si es que la pared medianera hubiera sido desarrollada en el terreno del vecino. Lo mismo, el total, la posibilidad de adquirir la medianera, si no le hubiera reclamado al vecino por el porcentaje sobre el que asentó la pared, si ella fue desarrollada íntegramente en mi predio. ¿Se entiende? La pared es medianera por la función que cumple, independientemente que se desarrolle in integrum en un predio o en otro o en la mitad, sobre la línea divisoria de ambos. Esa es la solución con la que se reducen los conflictos. Por la función de dividir dos predios, la pared es medianera. En los hechos, nadie va a desarrollar una pared medianera, sino ocupando la mitad de la pared en un predio y la otra mitad en el otro. Si desarrolla una pared que es divisoria de ambos predios, el propietario vecino puede desarrollar en la pared, en la parte que a él le corresponde también, una pared divisoria y ambas estarán conformando un único núcleo que por la disposición de ambas pasaría a ser medianero. ¿Se comprende? Hasta la altura de 3 metros. Es una cuestión funcional. ¿Contesté a su pregunta? Hola. ¿Hable? Sí, profesor, gracias. No, por favor. ¿Estabas comiendo una galletita? ¿No? Mirá que no desayunamos acá, ¿eh? No, estoy con el celular y para poder sacar jugar el audio tengo que mover todo, y entonces tardé, perdón. No, por favor. Bien, la propuesta que tenía para hoy, mientras seguimos viendo a nuestra compañera que está ahí, es la de hacer una explicación de lo que es el juicio de división de condominio, ¿sí? Que es lo que ustedes como abogado van a tener que o iniciar o contestar. Bien, ¿qué ocurre? Ocurre que el legislador, según hemos explicado en clase,
no era muy afecto a que la propiedad quede en manos de más de una única persona. Insistía en que el dominio era exclusivo. No podía impedir, sin embargo, ¿sí? Ya estoy hablando del condominio con indivisión forzosa, no la pared medianera, del condominio en el que dos o más personas son propietarios de una única cosa por una parte alícuota, ¿sí? Que ello ocurre cuando dos o más personas la compran, cuando dos o más personas la reciben en donación, cuando dos o más personas adquieren por subasta un inmueble, cuando dos o más personas ocupan la propiedad por el plazo que establece la ley para convertirse en adquirentes por prescripción adquisitiva. En todos estos casos estamos frente a una situación donde hay varias personas que son propietarios por un porcentaje. Pero como es un condominio normal, esto es, que no está sujeto a dividirse, tiene cualquiera de las partes la posibilidad, cualquiera de los condominios, de pedir en cualquier tiempo la partición. Esto como consecuencia de que el legislador no quiere que la propiedad quede en manos de más de una persona porque eso lleva a más conflictos que soluciones. Imagínense, somos todos condóminos de un departamento de 24 metros cuadrados y en algún momento todos queremos pernoctar en ese departamento. Se nos haría difícil, aún poniendo camas cucheta, el número de 6 por cada lado de ese cuadrado que es el departamento. Porque normalmente los departamentos con 36 o 28 metros cuadrados tienen un único baño, por ejemplo. Razón por la que el conflicto de qué destino le damos, esto de tener que poner la cosa en alquiler, esto de que podemos convenir un uso alternado entre unos y otros, no deja de ser fuente de conflicto. Basta que uno diga, yo me desintereso, no voy a ocupar el inmueble, ocúpenlo ustedes, total, yo tengo un chalet en Ranelagh de 18 metros cuadrados por 6, porque tiene 6 pisos mi chalet. Lo cierto es que aun cuando se desinterese de ocuparlo, lo cierto es que va a tener que pagar impuestos, va a tener que pagar tasas y contribuciones, servicio de luz, de gas, seguramente va a tener que pagar alguna mejora y si el departamento está afectado por propiedad horizontal va a tener que pagar expensas. Razón por la que nuevamente aparece ahí un argumento para decir, no quiero más, yo le permití a ustedes que vivan ahí, ahora, ¿por qué me tengo que hacer cargo de esta deuda si yo no lo usé? Bueno, como este conflicto se reitera, es que nace a favor de todos los condominios una acción de partir el bien. Podemos partir la propiedad o con un cuchillo, si fuera una propiedad hecha en masa de pan, con gusto a chocolate, torta, ¿sí? Unas tortas hermosas, están haciendo unas decoraciones excelentes, o si se trata de un departamento de verdad, mal puedo dividirlo materialmente si encima está afectado a propiedad horizontal y es un cuarto piso de un edificio de 8. Por tal razón, es que tenemos que considerar que la partición es un acto necesario propio del condominio en virtud del cual la cosa, el estado de comunidad en la cosa cesa. Con la finalidad de ¿qué? De que deje de existir el condominio y la cosa sea atribuida o en dominio a alguno de los condóminos o en dominio a un tercero, o que la cosa, si es posible, si fuera un campo, si se respetara la fracción mínima de 8 por 10, ¿cuánto es allá en Florencio Varela, Losada? La zona urbana el mínimo es 8,66. ¿Por? De frente por 20 o 25. Excelente, bien. Entonces, si tuviéramos un predio más grande, solo podríamos dividirla respetando esas distancias mínimas, esa superficie mínima, ¿sí? De unidad que permite en la provincia de Buenos Aires. Pues bien, frente a esta situación, que lo decide el código en respuesta a la cuestión fáctica que acabo de explicar, es que hay que acudir al juez y decirle al juez, cualquiera de los condóminos, de manera individual, luego de haber cumplido la mediación en los lugares donde la mediación es obligatoria. Señor juez, quiero la partición. Soy titular de un derecho de condominio, con lo que acredito con este informe de dominio, junto con copia de la escritura
por la cual adquirí el bien o copia de la sentencia por la que recibí la declaración de prescripción adquisitiva a mi favor, etc. Y al mismo tiempo pido que convoque a los restantes condóminos para que vengan a expresar su conformidad o su disconformidad. En materia de condominio, la conformidad se deduce de la respuesta a la demanda, me adhiero, no tengo nada que oponer, no tengo defensas que oponer. Y la disconformidad se da cuando algún condomino tiene, o los restantes tienen, por ejemplo, que exhibir la existencia de un pacto de indivisión. Les habrá explicado Lozada que los condóminos pueden hacer pactos de no dividir la cosa. Razón por la que basta que exista ese pacto para que los restantes condóminos decidan exhibirle al juez el documento, que tiene que ser en escritura pública si se tratara de un inmueble, en el que todos convinieron, inclusive el demandante, en no dividir la cosa por un término que no puede superar el plazo de 10 años. Fuera de eso, el juez no va a encontrar otros argumentos para impedir la partición. ¿Sí? Pero se presenta un supuesto en donde la partición, dice la ley, es nociva. ¿Lo explicaste eso, Lozada? No, la partición nociva no. Bien. Hay supuestos en donde puede decir los restantes condóminos, los demandados, mire, señor juez, está buenísimo, tenemos que dividir la cosa común, Vélez no quería, y el legislador actual no quería dividir la cosa, pero ¿sabe qué? Si la partición la hacemos ahora, vamos, de los convenios tampoco hablaste, ¿no? Está silenciado. Expliqué la partición anticipada, no la nociva. Ah, bien, bien. Hablamos muy por arriba. Bien. Entonces, ¿cuál sería el supuesto de partición nociva? 2001, ¿sí? En homenaje a Odisea del Espacio, una película extraordinaria que tendrían que ver, ¿sí? Que es de Kubrick, una película que empieza y termina con un montón de simios viendo una viga de hierro enterrada en la tierra, ¿sí? Monos que ven una viga de hierro enterrada en la tierra. 2001, dice partición nociva. Cuando la partición es nociva para cualquiera de los condóminos por circunstancias graves o perjudicial a los intereses de todos o al aprovechamiento de la cosa según su naturaleza, destino económico, el juez puede disponer la postergación por un término adecuado a las circunstancias que no exceda de 5 años. Y el término es prorrogable una vez. ¿Qué significa esto? Significa que si alguno de los condóminos dedujere la acción de partición, los restantes condóminos convocados al juicio podrían alegar, 1, la existencia de un pleito, de un pacto, por el cual convinieron en no dividir la cosa por un plazo legal, o 2, alegar que la partición es nociva, ¿sí? ¿En qué casos? Cuando existan circunstancias graves, deberá merituarlas el juez. ¿Cuáles las circunstancias graves? No sé, por ejemplo, hoy podría ser que la cosa tenga como destino el de ser un geriátrico, en el que tuvieran lugar la internación de personas mayores de edad que en caso de partir la cosa quedarían en la calle, por ejemplo, o perjudiciar a los intereses o al aprovechamiento de la cosa, ¿sí? A los intereses de todos los condóminos. ¿Cuándo podría ser perjudicial? Normalmente cuando tienen allí enclavado un emplazamiento económico, industrial, ¿tá? Un polo productivo. Y la verdad que desarrollar la partición supondría tener que retirar la maquinaria, retirar
los elementos que hacen a la industria que desarrollan, y en ese caso el propio retiro tornaría antieconómico, obtendría, mejor dicho, un rédito menor por la realización de la cosa, habida cuenta que antes deben atender los gastos del desmantelamiento de la fábrica, de una empresa, ¿sí? También se ha invocado este artículo en los casos en donde, por ejemplo, vean lo extenso, ¿no?, de las posibilidades que concede el 2001. Losada y yo nos hemos casado. Ciudad de Buenos Aires nos permite poder ser marido y marida, no sabemos quién es. En todos los casos tenemos un hijo, ¿sí? O podemos no ser, no haber contraído matrimonio civil, sino ser un hombre y una mujer que vivieron como convivientes y tuvieron hijos, ¿sí? Y pongo estos dos ejemplos porque para lo que es la sociedad conyugal rigen como otras reglas. Como nosotros no tenemos un vínculo de sociedad conyugal, o el ejemplo en el que mi esposa y yo no lo tenemos, porque decidimos convivir, se ha visto que a la ruptura de esa pequeña comunidad, uno de ellos reclama partir el bien que ambos han comprado. Si ambos lo han comprado, el bien es ganancial, perdón, el bien es condominio, porque cada uno lo compra por una parte alícuota, con lo que estamos frente al supuesto de condominio, ergo estamos frente al supuesto de que alguno de nosotros decidamos la partición. Pues bien, propuesta la partición, normalmente por aquel conviviente que se retira del inmueble, ¿sí? Hemos encontrado casos en donde propuesta el juez ha rechazado favorecer a la partición, declararla, admitirla, privilegiando en ese caso el interés del menor, que a su vez es interés, por ser menor, de ambos convivientes o contrapartes en este juicio, con lo que el supuesto o perjudiciar a los intereses de todos lo ha extendido la jurisprudencia incluso a ese supuesto, al supuesto en el que dos convivientes, cualquiera sea su sexo, con menores a su cargo, vean impedida, vean frustrada la posibilidad de partir la cosa precisamente en interés del menor. En estos casos que acabo de ejemplificar, tendríamos que el demandado o los demandados, los restantes condominios, le dicen al juez: señor juez, por estos motivos, usted no tiene que hacer lugar a la acción de partición. Son contadísimos los casos en los que ello procede. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de los casos procede sin más la partición. ¿Y qué es la partición? Es que luego de contestar la demanda diciendo nada tenemos que decir, o no contestando la demanda, o dando argumentos que no convencen al juez para mantener sin partir la cosa, el juez decida dictar sentencia ordenando partir la cosa. Salud, Hugo Losada. ¿Cómo parten la cosa? El juez dicta sentencia. De hecho, se dice que es una de las sentencias más fáciles, porque lo que tiene que decir el juez es: un condominio me reclamó partir el bien, los restantes condominios no argumentaron motivos sustantivos para yo impedirlo, por lo que no procede, sino que es parte de la naturaleza del condominio, que como derecho que nace para morir, le ponga la partida de función con esta sentencia que ordena la partición. No dice cómo se va a hacer la partición, no dice a través de qué mecanismo. El único mecanismo que siempre el juez tiene es el de subastar públicamente las cosas. Pero todavía no llega a esa instancia, porque en la misma sentencia, como es una sentencia en un juicio fácil, en donde hay que escuchar nada más que un sí o un no, que no tiene complicaciones de prueba, las costas del juicio siempre las impone en el orden causado.
porque de una manera distinta podría encontrar que el condómino que ganó tenga que recibir una porción del inmueble o de la cosa común y detraer dinero de lo que perciba para pagar las costas de los demás. Y los demás estarían recibiendo la porción que le corresponde sobre la cosa común sin tener que hacer esa erogación por las costas, por los gastos del juicio, por el pago de los abogados. No, para eso decide el juez en la sentencia, cada uno se hace, Fernández Noray salió, cada uno se hace cargo, anótamela por favor, cada uno se hace cargo de sus abogados, así están todos absolutamente en un pie de igualdad. Dicho esto, en la propia sentencia convoca a las partes, a los condóminos, a que se reúnan con él, hoy por medios virtuales, otra hora en su despacho, con galletitas Jungla y leche 0%, ¿sí? Vasos de vidrio Durax ámbar de la década del 70. Bien, ¿qué ocurre? Ocurre que en la reunión que tiene el juez, que es una audiencia, invita a las partes, a que sean las partes las que decidan qué manera de materializar la partición quieren elegir. Y les dice, tenemos que partir el inmueble común. Y a ver, ¿hay dificultades respecto de cuál es el valor? Bueno, ustedes traigan tasaciones individuales y acá cortamos por lo sano y decidimos cuál es la que vamos a aprobar. Siguen teniendo dificultades porque si bien concuerdan con la tasación del bien, no saben qué inmobiliaria puede intervenir en la venta, no hay problema. Ustedes pongan 2, ustedes otros pongan 2, autorizamos a las 4 que proceda a la venta privada. El primero que logra por esto y valor que hemos convenido es el que va a proceder a la venta en privado de la cosa. No hay acuerdo, quieren partirla porque es una propiedad inmueble de dimensiones que permiten materialmente dividirlo como si fuera una torta chocolina de 4 pisos o una fugaceta de cebolla y mozzarella con queso fresco mezclado con algo de orégano y un chorrito de aceite de oliva Newton-John. Bueno, si se puede partir de esa manera, cada uno habrá de recibir el porcentaje del que es titular, pero en la cosa. Por lo que partiremos en especie. Impediremos que continúe el condominio porque al partirlo materialmente generaremos tantas parcelas o lotes que cada uno de ustedes recibirán a título de titulares de dominio. ¿No se pusieron de acuerdo con todo esto? ¿No quieren dar el bien en alquiler mientras tanto? No hay ningún inconveniente. Sorteo un martillero inscripto en el registro del juzgado y le encomiendo a él que haga la tasación, confeccione los edictos y se publiquen edictos ofreciendo al público en general la compra de la cosa y con la venta el dinero ingresará al expediente y en el expediente repartiremos a cada uno de los condominios según la cuota que ellos tengan en cada condominio. Es necesario que hagan pie en eso. Cada cuota es materia que comprende el derecho de cada uno de los condominios. No hay condominios sin parte alícuota. No hay condominios sin porción, sin porcentaje. Es necesario que la cuota esté determinada porque si no hay comunidad de derecho. Esto lo... Oh, Zoom, ¿qué pasó? Cerrar acá. Estamos igual, Fede, ¿eh? Se fue la imagen, pero te escuchamos. Ahí estamos. Lo sé. Estoy recibiendo mensajes por todos lados, por eso me ven mover la pantalla, les pido disculpas, ¿sí? Entonces, frente a toda esta situación, me parece, como se decía en la época en la que podíamos tomar caipirosca, necesario que ustedes comprendan que el final del condominio en su faceta normal, que es
sin indivisión, o sea que se puede dividir en todo momento, está en cada uno de los condóminos la posibilidad de deducir una acción para pedir la división del condominio, para lo cual tienen que estar con la alícuota, el porcentaje a nombre de ustedes, ¿sí? Por ejemplo, mi tío y mi papá compraron un lote en, ¿cómo se llama este lugar? El que está al sur, que tiene la palabra hermosa. Montehermoso. Montehermoso. Mi papá y mi tío compraron un lote en Montehermoso, ¿sí? Hagamos de cuenta. Mi tío falleció, hagamos de cuenta, ¿sí? ¿Quién es el propietario de ese lote? Mi papá y mis primos. Pero para poder enajenar el bien, van a necesitar pasar el bien a nombre de ellos. Por lo que, recién hecha la sucesión y tenido a nombre de ellos, podríamos encontrar que el 50% es de mi papá y el otro 50% por partes iguales mis primos. Todos ellos podrían ser objeto de una acción de división de condominio. Hay casos en donde también la partición puede materializarse de una manera distinta. Los he tenido, ¿eh? Imagínense ustedes el caso. He tenido el caso de la familia Frattini. La familia Frattini tenía en Aldo Frattini a un constructor nato. El hombre aprovechaba una baldosa y desarrollaba edificios de 18 pisos de altura. No solo le gustaba contar la arena, sino también hacer las losas, esperar que se vayan secando, tirarle más agua, hacer las paredes, pegar ladrillos. Le encantaba estar en la punta del camión, siendo el que primero pegaba el golpe hacia arriba de los ladrillos que iban subiendo hasta un piso tercero, y ahí le dijeron, basta, fanático, por favor, comprate una roldana. La roldana inicialmente fue una soga que elevaba el balde desde el techo superior, piso superior, y luego pusieron directamente un ascensor para ladrillos, porque el tipo estaba ya por el piso 18, presto a insistir en el 19 o el 20, ¿sí? Ahí veo la figura congelada de Lozada, no está despierto. ¿Qué ocurre? Además, veía el segundero, ¿tá? Que estaba en el 4 y ahora pasa al 5, a ver si estaba congelado o no. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando termina de hacer la última instalación sanitaria de la pileta, del patio, de la terraza, Frattini fallece. No fallece. Frattini dice, no voy a hacer más nada en este edificio. Edificio que no era de Frattini, edificio que era de Frattini y 4 socios más, ¿sí? Porque Frattini podía estar en la obra, pero alguien tenía que pagar los impuestos, tenía que comprar los materiales, tenía que contratar al personal, tenía que hacer los planos de obra. Lo cierto es que a esa altura uno de los condóminos dice, qué bueno, tenemos un edificio, quiero tener la partición del edificio. Y como la partición allí es posible, se materializó a través de ¿qué? De la facción, de la afectación del edificio construido a propiedad horizontal, adjudicándose Frattini 3 unidades y cada uno de los socios otras tantas unidades hasta completar la cantidad de unidades que habría de tener ese edificio. En tanto, guardaran la proporcionalidad con sus cuotas. Es una manera de partir también la cosa, ¿sí? Quería decir esto, estaba solo en casa y no tenía con quién hablar, así que te ofrecí tener esta charla. ¿Alguna pregunta de alguno de los compañeros? Estoy con el celular, así que no puedo verlos, ¿sí? Vi, sin embargo, que varios se huyeron, ahí los anotamos, y que varios están medio dormidetti, con lo que les pido que por favor se laven la cara con agua fría, ¿sí? No, igual mientras vos estabas explicando ahí, pasé la lista de los presentes. No, justo estábamos hablando de por ahí los temas más importantes del condominio. Estuvimos hablando en la primera hora de la clase sobre los límites al dominio,
porque como el próximo jueves ya tenemos el parcial, estábamos hablando con los chicos del tema de luces, vistas e admisiones, que por ahí son los más importantes. Hablamos así en forma general del tema de arbustos. Y recién estábamos viendo el condominio con indivisión forzosa perdurable. Estábamos hablando de medianería. Perfecto. Después ¿Qué va a venir? Aclarémosle que en el parcial entran todos los temas que hemos desarrollado en clase, que tratan de seguir el parcial, ¿sí? Que vamos a tratar de incluir cuestiones relativas a respuestas teóricas, muy poquitas, casi media, y respuestas concretas sobre temas prácticos, ¿sí? ¿Cuál es la manera de estudiar esta materia? Naturalmente que faltando una semana es difícil, los milagros dejaron de existir, desde una película que se llamó Grandes Esperanzas, que se las recomiendo, creo que hemos hablado de esa película acá. No. Y lo que tienen que hacer es estudiar. ¿No hablamos de esa película, Lozada? No. Espectacular. Yo se la recomiendo. Es una película tan buena que Robert De Niro hace un papel secundario. Tan buena, con Ethan Hawke y Gwyneth Paltrow. Impresionante. Una banda de sonido excelente, con temas de todo el punk rock inglés, y una película romántica. Si uno no está enamorado luego de ver esa película, es porque cree que el amor es comer alfajores Jorgito. Pero estábamos ¿Cómo se llama la película? Grandes Esperanzas, ¿sí? Grandes Esperanzas es el libro de un dramaturgo americano. Dickens. De hecho, empieza la película, si mal no recuerdo, o transita la película luego de iniciada, con una abuela que le hacía bailar a su nieta el baile de boda que ella, la abuela, vio interrumpido, no sé por qué desgracia, y desarrolla ese baile en la misma mansión ya destruida, con todas las mesas, si mal no recuerdo, todavía puestas de aquel día que se interrumpió la boda de la abuela. Impresionante, excelente, un artista, un dibujante infernal. Sí, creo que es una historia real además. Perdón. La voy a buscar. Sigo. ¿Cómo tienen que preparar este examen? Estudiando todo lo que hemos dado, como lo vienen haciendo hace tiempo, pero a medida que van avanzando, tratar de encontrar ejemplos, tratar de comprar ejemplos, recoger lo que hemos dado en clase, tratar de encontrar ejemplos, ver los ejemplos que pone Kipper en su libro, Mariana Vidal en su libro, o el libro que ustedes tengan, ¿sí? Recordar lo que hemos dado. Como no se pueden grabar las clases porque hemos expresado nuestra prohibición en ese punto, calculo que podrán encontrar apuntes que también den ejemplos. Como no los veo, te pregunto, ¿hay alguna pregunta, Lozada? No, acá en el chat no, y los chicos no sé si alguno quiere aprovechar que está Fede para hacerle alguna consulta, porque su consulta no molesta. Sobre todo aprovechando que está Fede, estamos a una semana del parcial. ¿Algún tema que quieran consultar? Bueno, no. Decirle que bueno. Bueno. ¿Alguna más? No, bueno, no, esa me gustó. Muy buena. Más. Esa no la había pensado, te digo. Esa otra creo que sí. Esa me la hicieron en el año 26, en unas jornadas que hicimos en el Impenetrable, en Chaco. No. Turno mañana, TM. Turno mañana es, sí, no, real, derecho reales, ahí está. Hay que ponerle derechos, la S, derecho real. ¿Está mal el grupo? Está mal porque no hacen preguntas, sí. Pero el nombre dice derecho reales. ¿Puede ser? Sí. Y yo soy administrador, así que lo puedo arreglar. Y después era esta, Kubrick. ¿No hicieron más preguntas? No. Uy, ese no. Que es una internet estamos con las preguntas, profesor.
Yo no tengo activada la cámara porque me estoy recuperando una cirugía, estaba sentada y volví a la cama porque me está afilando mucho los puntos. Pero sí, hicimos muchas preguntas. Excelente. Sigan entonces, no los molesto más. Gracias por el tiempo y por permitirme estar un ratito menos solo, dando clase con ustedes. ¿Listo? Gracias, Fede. Nos vemos Adiós. más tarde. Bon voyage. Bon voyage. ¿Cómo se apaga esto? El botoncito rojo, que vos lo tenés Pero en dice, inglés. tiene el número 3 y dice más abajo. ¿Cómo tiene el número 3? Claro, como ya te digo. Botoncito rojo del Chatear, lado. chatear 3. Chatear. Ah, pero eso es el chat. Ahí se fue Fede. ¿Se fue Fede? Sí. Bueno, respecto al condominio con indivisión forzosa perdurable, mucho más no nos quedaba. El tema de cobro de medianería es lo que estábamos hablando, que surge del artículo 2014. Chao, Dori, muchas gracias. Perdón, estoy saludando a la señora que viene a ayudar a mi mamá y a mi papá. Las facultades, la prolongación de los muros, eso ya los vimos con el ejemplo de que es sobrepasado los 3 metros, sería muro en elevación. Respecto a la parte de los cerramientos rurales forzosos que arrancan del 2031 al 2036, con lo que hablamos en el ejemplo de que para que se pueda generar la posibilidad de tener el crédito a mi favor, de exigirle a mi vecino en una zona rural el gasto de esa medianería, tiene que realizarse un cerramiento, pero que sea sobre la totalidad del predio de mi vecino. Si mi campo, el cual yo alambré o cerré a través de fosos, a través de los 5 hilos o los 3 hilos de alambres que se utilizan generalmente, abarca solamente una parte del predio de él, no se entiende y no sería una medianera, tendría que cerrarle la totalidad, aunque esa totalidad sea cerrada por distintos condóminos. ¿Está bien? Hay distintos campos que generan cerrar y tener el cerramiento total del campo de mi vecino, que es el que tiene el más grande. Recién ahí nace esa posibilidad de poder exigirle el crédito del gasto que llevó a realizar ese cerramiento. Después... A ver, no sé si entendí bien esta parte. Sí. Mi vecino de al lado, o sea, el dueño del campo, no sé cuántas hectáreas tendrá. Yo cierro toda la parte lindera que da con propiedad, pero las otras partes... Sí. Yo cierro mi parte. Si al hacer eso da la casualidad que cubro la totalidad de mi vecino, ahí surge el tema de la medianera. Si no... Sigue y esa otra parte no está cerrada, entonces no puedo reclamarle por más que sea que esa otra parte le corresponda a otros propietarios. Claro. Okay. Y lo último que tenemos dentro del articulado, dentro del código, antes de que arranque la propiedad horizontal, tiene que ver con el tema de reemplazo de árboles y de arbustos. Esto para tener en cuenta es simplemente que si tenemos un árbol o un arbusto en el límite de los 2 fundos, y este se cae, se seca o lo que fuera, para reemplazarlo y poner uno nuevo, sí o sí se necesita el consentimiento de ambos propietarios de los fundos. No es que yo por mi propia voluntad puedo reemplazar ese árbol o ese arbusto. Sí o sí necesito el consentimiento del otro propietario. Pero, a ver, de esto no creo que se pregunte nada. Si quieren leerlos, son los artículos que van desde el 2031 al 2036. Lo más importante, y digamos como para tener en cuenta, en donde tienen que ponerle un poco más la lupa, es esto que habló Federico
de las distintas categorías que hay, que son las que surgen del artículo 2006. El muro o la pared medianera que se utiliza comúnmente es el encaballado, este que está 15 centímetros de un lado y 15 centímetros del otro. El plazo para poder solicitar el reintegro del valor que gasté, ténganlo presente, 5 años. Se puede llegar a consultar algún modo de adquirirlo. Lo vimos recién a través de la prescripción, cumplidos los 20 años, puedo a través de ese modo originario prescribir y adquirir la propiedad de esa medianera. Y respecto a los demás temas, lo que sí o sí va a ir es diferencia entre posesión y tenencia, es cantado que va a ir. Los derechos reales son absolutos o son relativos, eso también lo tienen que saber. ¿Hay obligaciones? No. Recuerden que hay deberes dentro de los derechos reales. Las obligaciones están dentro de la esfera de los derechos personales. Profesor, discúlpeme, justo me entró una llamada, no llegué a escuchar lo que dijo, profesor. Más importantes a tener en cuenta al momento de estudiarlo. Diferencia entre posesión y tenencia de cajón. Los derechos reales, recuerden que lo que hay son deberes y no obligaciones. Las obligaciones están en los derechos personales, no en los derechos reales. Potestades que otorga el derecho de dominio. Es el derecho real que mayor potestades otorga. Recuérdense el ius fluendi, utendi y autendi. Praetio brevi manu y constituto posesorio. Es muy probable que se consulte respecto a eso. Y de condominio, que es en relación a lo que vimos hoy, el tema de medianería se puede consultar. El tema de cuándo es con indivisión forzosa o cuándo no. ¿Por qué es así? Es sin indivisión forzosa por el simple hecho de que cualquiera de los condóminos en cualquier momento puede solicitar la partición. Es lo que explicó recién Fede. Se entiende que el condominio, cuando se solicita la partición, él creo que recién lo dijo, genera menos conflictos. Y dio el ejemplo ese del departamento con 6 camas cuchetas. Y después no hay mucho más. La gran mayoría de las cosas son las que venimos hablando y repitiendo siempre en todas las clases. En el campus están los resúmenes de los temas. Pero sí, estos son por ahí los más importantes. Y cosas que vimos hoy, acuérdense, el de luces y vistas y el de inmisiones. Son inmateriales. Recuerden que las inmisiones son inmateriales. El cuatrimestre pasado, la gran mayoría de los chicos tenía que marcar cuál era la afirmación correcta, si eran materiales o inmateriales, y se los recalco esto porque el cuatrimestre pasado que pasó que muchos se equivocaron en eso, que era algo sencillo, y surgió de marque la afirmación correcta. Las inmisiones son materiales o inmateriales. Recuerden, son inmisiones inmateriales. La del humo, el calor, los ruidos, y todo lo que vimos hoy en la primera parte. ¿Está bien? ¿Y cuáles son? Surgen ahí, están en el código. En la primera parte dice ruidos molestos, calor, humo, todo ese tipo de cosas. 2 horas, ¿no? ¿No dijiste que duraba? Yo creo que como mínimo 2 horas, donde vamos seguramente a utilizar la misma forma que fueron los parciales anteriores. Vamos a estar conectados en el Zoom y el que quiera consultar algo lo pregunta, prende la camarita y lo pregunta para que todos lo escuchen.
Entonces, en primera instancia, nos encontramos a las 8, como siempre. Sí, les envío la invitación y nos encontramos en la sala de Zoom. Vemos las cuestiones de cómo va a ser el parcial y a partir de ese momento establecemos el plazo que van a tener para terminarlo y enviarlo vía mail, y a medida que lo van enviando, ya con la entrega se van ya después desconectando. Yo voy a quedar Por conectado. mail, no por campus, por mail te lo mandamos. El mail donde mandan los trabajos prácticos.